El día de hoy, Dante Delgado Renauro, presidente nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido no se va a unir a la alianza Va por México para las próximas elecciones presidenciales del 2024. Y de hecho, ya les dijo, por favor, no nos inviten a subirnos a ese Titanic que es la alianza PRI-PAN-PRD. Así lo nombró en un video, así calificó la alianza conformada por esos tres partidos, la alianza que se presentó por primera vez en una misma boleta en 2021 y que después fue también en 2022 junto y que perdió, pues sí, todas las gubernaturas que tienen Alito ahora mismo en una crisis. En un evento con militantes de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, a donde fue Claudio X González justamente a pedir un castigo para Movimiento Ciudadano, Dante Delgado manifestó: lo tenemos que decir con todas sus palabras frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado. Nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a escuchar cómo lo dijo este día Dante Delgado. Estamos trabajando para acercarnos a académicos y científicos. Lo vamos a hacer con una plataforma electoral soportada en las ideas construidas de abajo hacia arriba, con la participación de todos los sectores y la opinión de todas las regiones de México. Esa es la diferencia frente a los partidos tradicionales que se han autocalificado de oposición y que han acreditado que juntos son una verdadera tragedia electoral. Y aquí lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado. Nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic. Eso no lo vamos a permitir. Por ello, en dos sentidos me parece que un mensaje muy contundente, Alejandro. En uno, es un portazo categórico a lo que habían perfilado los dirigentes de la coalición Va por México, encabezados por Claudio X González, y que por tanto implica que tienen que rehacer sus cuentas, porque en octubre del año pasado, después de las elecciones, Claudio X González, tú lo recuerdas y lo recuerda el auditorio, teniendo como fondo el Palacio Nacional, daba como un hecho que la oposición había logrado más votos en la elección federal del año pasado que Morena y sus aliados, y sumaba los millones de votos que obtuvo el PRI, los millones de votos que obtuvo el PAN y los millones de votos que obtuvo el partido Movimiento Ciudadano. Y en sus sumas, en números redondos, le daba 23 millones. Una cantidad superior a la que obtuvieron Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y esas cuentas alegres concluían que con una
candidato presidencial común, podían ganarle en el 2024 al candidato de Morena y sus aliados. Van a tener que rehacer sus cuentas después de lo que Dante Delgado, como jefe máximo del Partido Movimiento Ciudadano, dijo, por una parte, y por la otra es cómo lo dijo, Alejandro. No es solamente decirles, no, ¿saben qué? Cada quien tiene su estrategia y nosotros vamos a seguir. No. La forma en que les dice no es humillante para el PRI, para el PAN, para el PRD, para Claudio X González, para Gustavo de Hoyos, porque les dice no solamente rogones que han estado duro y duro y duro rogando a MC a que se incorpore, les dice de una palabra, les dice que dejen de estar implorando, pero dice implorando. Sí. ¿Y qué es implorar? Implorar es un verbo que significa pedir una cosa con gran humildad y sentimiento, tratando de provocar compasión. Y esa forma, es decir, dando lástima. Y la manera en la que los está despachando Dante Delgado, es decir, ustedes son unos buenos para nada, ya forman parte, tienen un proyecto fracasado, ya dejen de estar molestando. ¡Vámonos! Tal cual. Álvaro, pero es la forma y es el fondo. Sí, pero en el fondo ya se les había dicho, ya Movimiento Ciudadano había, bueno, de alguna manera sido educado, había ido a las reuniones convocadas por Claudio X González, como lo detallas tú en la disputa por México, había estado ahí en esas reuniones, y como nos lo dijo en su momento Gustavo de Hoyos, había estado al Movimiento Ciudadano y les había dicho, miren, pues no, nosotros estamos pensando en otra cosa. Luego empieza la diplomacia de Claudio X González a echar carne al asador. Va, primero, previo a esto, le dice a PRI, PAN y PRD, le dice en aquel chat, dice Claudio X González, que no nos puede dar asco el PRI, el PAN y el PRD, porque de lo que se trata es de echar a Morena. Pues bueno, o sea, que te digan que es que no nos puede dar asco Álvaro Delgado y Alejandro Páez, tenemos que conversar con él. Oye, espérame, pues vete la tiznada, ¿no? O sea, de entrada. Y luego hay que recordar que Claudio X González va hasta Guadalajara y allá intenta presionar a Movimiento Ciudadano. Dice, o se unen o paguen las consecuencias, en aquel mensaje del 27 de mayo pasado. ¿De qué, dice Claudio González, de qué depende que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, refiriéndose a Movimiento Ciudadano, pero una fundamental que está en nuestro control es presionarlos seriamente, a que lo consideren seriamente, que haya consecuencias, a que se levanten de la mesa de negociación, dijo el hijo del magnate del mismo nombre. Es decir, lo que decía era, pues hay que presionar a Movimiento Ciudadano, hay que le cueste votos, vamos a quitarle votos a Movimiento Ciudadano, vamos a castigar a Movimiento Ciudadano para que le cueste, y de esa manera, pues que se una al PRI, PAN, PRD. Ahora, después de eso, Álvaro, no hay que recordar dos respuestas muy puntuales. La primera es la que hace los líderes, pero antes de esa le dice los líderes de MC, le dicen, hacer política no es sumar membretes, Claudio X González. Le dicen, pues no se trata de estar sumando membretes. Se equivoca Claudio X González al amenazar a Movimiento Ciudadano con pagar consecuencias si no hace coalición con el PRI, PAN y el PRD.
reproduce precisamente el juego de la polarización que millones de personas no aceptamos, dice en su cuenta Patricia Mercado, y otros, Castañeda es todavía más canijo, dice, no vamos a permitir que nos intimiden, amenacen o amedrenten quienes no han entendido que hacer política no es sumar membretes, le responde. Pero Claudio X González no ceja y todo lo contrario, Álvaro, lo que viene, recordarás, es la presión de los opinadores e intelectuales. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Bueno, los artículos de Jorge Castañeda, de toda esa ala, digamos, ¿no? Empiezan artículos presionando de los distintos operadores y académicos que están relacionados con los grupos estos de intelectuales poderosos, y esos son los que meten presión al Movimiento Ciudadano. El no que le dice Movimiento Ciudadano hace 3 semanas no le bastó a Claudio X González. Lo que vino enseguida fue una hondanada de artículos en toda la prensa presionando a Movimiento Ciudadano, y luego después vendría el acabose, que es cuando Marco Cortés dice que será traición a la patria si movimiento son los Judas, porque no se unen a su movimiento. Ahora, creo, Álvaro, al final, sin ganas de argumentar ni siquiera motivos ideológicos, digamos, ¿no? De una alianza así, sin ganas de ni siquiera argumentar nada, me parece a mí que cómo vendes, a ver, sales al mercado con una charola, con unas rebanadas de sandía todas podridas, para que te las compren, y si no te la compras, le avientas de sandiazos. Si bien han perdido casi todo, ¿cómo quieren que Movimiento Ciudadano le dé una mordida a la sandía podrida? Pues que digo, hasta si volteas a ver a Movimiento Ciudadano, tiene cierta razón. Sí, ¿no? Por supuesto. Digo, han sido muy hábiles los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano, empezando por su patriarca, por su jefe máximo, por su cacique, si se le quiere llamar así, o su dirigente nacional y fundador, Dante Delgado. Sí, tenía sentido, por supuesto, que en las elecciones del 2021, después del fiasco que representó su alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD en 2018, pues ir solos, buscando, en primer lugar, saber, digamos, cuál es su auténtico peso en el país, yendo solos a una elección. Y digamos que lo encuentran su peso es de alrededor del 7%, solos. Y claro, ganan, pues sí, 2 gubernaturas, una la de Jalisco, que la ganan en 2018, solos, porque allá en Jalisco no hubo alianza en las elecciones del 2018 para gobernador. Luego, en las elecciones del año pasado, ganan Nuevo León, que es también un estado muy, muy importante en términos económicos y en términos políticos, y estuvieron a punto de ganar Campeche también el año pasado. En ese sentido, por supuesto que, aunque su porcentaje de votación federal realmente no rebasa el dígito y no cumple las expectativas que ellos tenían de superar o de llegar por lo menos al 10%, a los 2 dígitos, aún así, las 2 gubernaturas, digamos que les permiten valorar su peso específico y también identificar en qué estados tienen mayores posibilidades de seguir ascendiendo. Ellos le apuestan efectivamente a eso, viendo además el desfonde que tienen los 2 partidos, los 3 partidos tradicionales coaligados. Y su apuesta finalmente es 2024, cuando ellos
dicen, yo no lo creo bajo ninguna circunstancia, que puedan ser capaces de ganar la presidencia, pero van a ser una fuerza importante, inclusive más que el PRI, más que el PRD. Y eso estratégicamente le da a MC una enorme fortaleza, aun cuando pudiera quedar en segundo lugar, pudiera quedar después del PAN. Convertirse en la tercera fuerza política de México sería un triunfo tremendo para MC en 2024, considerando que el Partido Verde no creo que les llegue, el PRD ni por mucho, y el PRI que va en caída libre. En ese sentido, digamos que tenía mucha razón, tiene mucha razón la lógica. La lógica también era si lograban doblegar precisamente a MC, entre otros, no solamente los empresarios, los machuchones, sino los dirigentes de los partidos, sino también los intelectuales. Que esos, Alejandro, concluyo, esos intelectuales, esos ideólogos que hoy metidos en la política, esos, si les conviene, echan al bote de la basura al PRI, al PAN y al PRD, claro, y se van con MC. Claro, Esos no pierden. Álvaro, no. No, claro, pues de eso se trata. Mira, ellos, los grupos intelectuales asesoran y los empresariales, también, los grupos detrás de Claudio X González, ellos, digo, porque odian a López Obrador, porque aborrecen todo lo que huela a izquierda, pues obviamente ellos ofrecen pues ayudarlos a que se unan sin darles una estrategia electoral y sin tampoco considerar en lo absoluto temas de ideológicos. O sea, al final lo que dicen los intelectuales y lo que dicen los empresarios es, ustedes son lo mismo, hombre, no se hagan güeyes. PRI, PAN, PRD, ustedes son exactamente lo mismo y siempre han sido lo mismo, no se hagan güeyes, júntense y vamos a partirle a este señor la jeta porque nos cae mal a nosotros y a ustedes también les cae mal, es más. Y entonces no hay estrategia, es un menosprecio también a esos partidos, es un menosprecio al PRD de parte de los intelectuales y de parte de los grupos del poder económico, es un menosprecio al PRD, de su historia, pues, ¿no? La historia del PRD es un menosprecio al PAN e incluso es un menosprecio al PRI. Bueno, tan es un menosprecio que terminó, ha terminado ese experimento, todavía no termina, todavía le van a dar un estirón, pero ese experimento ha conducido a tres fuerzas que o tuvieron la presidencia o la ganaron, porque el PRD, esas fuerzas aglutinadas antes en el PRD ganaron en 1988 y ganan en 2006, pero le roban la presidencia 2 veces. Pero esas fuerzas al final terminan convertidas en un trapo al servicio de intelectuales que tienen un odio profundo sobre López Obrador, que eso es lo que los mueve, esa es la gasolina que los alimenta y no son estrategas. Entonces, lo dices muy bien, Álvaro. En el siguiente momento, creo yo, el siguiente momento se llama cómo brincamos de la chatarra de partidos que acabamos de dejar ahí en el fondo del océano, en el Titanic, cómo brincamos del Titanic a este barquito anaranjado que se está moviendo y hasta candidato chamaco tiene, que se llama Luis Donaldo Colosio. Y aprovecho para comentar un tema muy interesante, el tema Colosio, el tema de cómo está en las encuestas. Y lo decimos de broma, pero no es ninguna broma el tema de Colosio. O sea, está en las encuestas porque es posible pagarle a las casas encuestadoras, primero. Segundo, porque en Massive Caller, que es una de las encuestadoras más cuestionadas, ¿por qué Massive Caller lo pone como parte no de Movimiento Ciudadano, sino del PRIAN? ¿Por qué lo pone como candidato? Bueno, hay una explicación que en su momento voy a tratar de escribirla, que la voy a dar. ¿Por qué lo ponen ahí? Bueno, hay toda una cantidad de intereses en torno a eso. Y resumo con esto.
a los intelectuales lo dices muy bien, Álvaro, no les importa si chatarrizan, como ya está el PRD y como ya está el PRI, al PAN. No les importa mandarlos al océano como el Titanic. No les importa. Ya tienen otro partido todavía que chatarrizar, que es Movimiento Ciudadano. Tal cual, tal cual. O sea, en ese sentido, por eso el centro ideológico es tan cómodo. Claro. Hombre, es una maravilla. Mientras más amplio sea el centro, pues pueden moverse estos oportunistas, y no solamente oportunistas, son los amantes del erario, los amantes del dinero. Entonces, claro, si el centro ideológico cada vez es tan amplio que pueden moverse, lo mismo en el PRI, lo mismo en el PRD, lo mismo en el PAN, y si hubiera Vox en México, en Vox también. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, les da lo mismo que pueda ser candidato presidencial el presidente municipal de Monterrey, que ¿por qué no? no ha demostrado absolutamente nada ni como diputado local, sino por el apellido creen que eso en automático va a implicar que gane la presidencia. Pero le da lo mismo él, o le da lo mismo que el candidato sea Jesús Zambrano, si Jesús Zambrano efectivamente tuviera esa posibilidad, o les da lo mismo que el candidato sea Lili Téllez, y les da lo mismo si es Javier Lozano Alarcón el que está también buscando, o Gabriel Cuadri, o Claudio X González. En ese sentido, se parecen Enrique a Movimiento Alfaro, Ciudadano. Claro, o Enrique Alfaro, que el domingo ya también dijo, a ver, yo también, dice, estoy listo para el 2024, y a la manera de Ricardo Monreal, pues llevó una porrita para decirle, para que le gritaran, presidente, presidente. Nada más le faltó ir a las gorditas como fue Ricardo Monreal, pero Alfaro está ahí, y pues sí, esos se van a acomodar. Ahora, concluyo con lo siguiente, Alejandro. Dante Delgado les dice a los del PRIAN, la creación de Claudio X González va por México, no. De una manera, pues sí, muy humillante. Les dice rogones y les dice que están implorando, que prácticamente dan lástima. Pero no hay que descartar que a la inversa, que el asunto sea a la inversa, que los que se sumen a MC sean los de Va por México. Eso tampoco habría que descartarlo. Pues mira, tal cual, son muy parecidos a Movimiento Ciudadano. Los grupos intelectuales son iguales, son muy pragmáticos, ¿no? Muy prácticos. Si se trata de traer a un corrupto con sonrisa de niño de 5 años, adelante, vámonos, nos trae votos. Si, o sea, si se trata de traer un actorcillo mediocre, cuyo único logro ha sido codearse con el poder y haber heredado dinero y ser corrupto, pues adelante, vámonos, candidato a la gubernatura. Eso es Movimiento Ciudadano. Lo acaba de demostrar hace muy poquito, lo demuestra muy seguido, pero lo acaba de demostrar en estas elecciones. O sea, pues es igual, hombre. Por eso lo dices muy bien, ese centro tan cómodo, es maravilloso el centro, ¿no? El centro democrático, no, el centro, ¿cuántos centros, pues, no? Donde caben un empresario como Claudio X y cabe un Enrique Krause y también cabe un Dante Delgado y un Javier Corral Jurado, ¿no? Aunque hay que decirlo, Alejandro, aunque hay que decirlo también, Enrique Krause es un empresario
Y no es un empresario cultural, como también podría él sentirse cómodo en esta definición. No, es un personaje que tiene intereses económicos, por ejemplo, en el Banco Santander. No es nada de cultura, ¿no? De hecho, alguna vez Julio Scherer me dijo que en el caso de Enrique Krause, pues se había perdido a un intelectual y se había ganado a un empresario. Pues es que es un empresario. O sea, Krause es más Claudio X que, digamos, alguien que efectivamente se dedica al ámbito cultural. El caso de Aguilar Camín también, es empresarios ya, billete, aunque para eso se sacrifiquen ideas o convicciones. Bueno, claro. No, claro. De hecho, esas no existen, Álvaro. A la mera hora es lo que menos existe. Ahora, a veces funciona, digamos, que las élites se reúnan y juntas nombren al primer payaso que pasa por enfrente de la banqueta como Vicente Fox. A veces funciona. Pues son 2000, pues, ¿no? Les funcionó. Agarran un empleaducho ahí y lo meten de presidente de México, se reparten las concesiones, pues digo, les puede funcionar, se reparten el poder. Digo, los grupos intelectuales han tenido una mancha, por ejemplo, en el servicio exterior, han tenido una mancha enorme. O sea, del tamaño del servicio exterior ha sido la mancha de los grupos intelectuales. No se nos olvide que los agregados culturales casi siempre han sido posiciones nada más para los grupos intelectuales, pues sí, los grupos intelectuales que conocemos. O sea, son para ellos, ¿no? Las agregadurías culturales. Y así ha funcionado, Álvaro. De hecho, todavía andan regados muchos de los equipos de estos intelectuales en el servicio exterior, en las agregadurías culturales. Ahí siguen. Así es, porque son fanáticos del erario, del dinero del Estado. Sí, son vividores del erario, muchos de ellos, y si uno examina efectivamente quiénes han sido agregados culturales, les da lo mismo si es el PRI, si es el PAN, si es pues el que sea, inclusive si es Morena, si les da, si es el gobierno de López Obrador, si les da una agregaduría cultural en alguna embajada, no se diga París, por supuesto. Hombre, qué guapo es López Obrador, porque son muchos claramente vividores, pero bueno, habrá quienes los nombren, pues sí. No, Álvaro, además eso permite también a muchos entender. Mira, en particular, había este fin de semana un personaje muy en particular que atacaba o que defendía el ataque en contra del hijo del presidente López Obrador. Uno de estos, un escritor que decía, pues es libertad de expresión y no es posible que quién sabe qué, es una imbecilidad no permitirle a la gente insultar a un niño. Una defensa que a todas luces pues solamente puede venir del odio o de la imbecilidad. Bueno, viene del odio en su caso, no lo considero una persona imbécil, lo considero una persona inteligente, a todo lo contrario, y también, y pues ¿de dónde viene? Bueno, resulta que se ha aventado una vida en una de las más codiciadas agregadurías culturales de México. Con Vicente Fox entró, ¿y sabes de qué grupo viene? Bueno, pues de una de las 2 revistas culturales de México. Y bueno, es que son un núcleo, tienen el Fondo Nacional, tenían las becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte, las becas, el Fondo para la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional, tenían y luego, fíjate nada más, y con eso concluyo
mi intervención, una persona de estas, Álvaro, puede escribir un artículo en un periódico o en una revista. Ese artículo, a su vez, le permite justificar una beca en Conaculta o en donde sea. Y luego, además, esos artículos ya reunidos los puede volver a cobrar por tercera vez, los puede volver a cobrar a una editorial que se los reúne y luego se los publica como un libro. Y luego ese libro le permite a él o a muchos le han hecho así durante décadas, le permite perfectamente recorrer el mundo con gastos pagados, no por la editorial o sí por la editorial, pero le permite recorrer el mundo presentando su obra. En Argentina, invitado por el Fondo de Cultura Económica, en Japón, en España, en donde quieras. Entonces, un texto que publicas en un periódico termina convirtiéndose en uno de los mejores negocios si eres un intelectual mexicano bien colocado. Así, tal cual. Sí, bueno, efectivamente, pues hay, eso ahora sí, como dicen muchos de ellos mismos, eso es lo que hay, así son. Sí, creo que es el mismo individuo que escribió lo siguiente: suponiendo que el querubín tenga Twitter, ¿ustedes creen que siga a quienes se ocupan de su gallarda figura? ¿O más bien seguirá a pura estrella del espectáculo? Y entonces vino a enterarse de todo cuando los que le ayudan a su papá, así dice su papá, se rasgaron los trapos. Esto lo escribió Aurelio Asiain a las 8 de la mañana con 42 minutos del 26 de junio, aludiendo al hijo del presidente de México. Es Aurelio Asiain, ex agregado cultural allá en la embajada de Japón. Y claro, después también, creyéndose zafar, dice, esa gente tan abundante aquí que lee algo, lo malinterpreta, se ofende como si la hubieran insultado directamente y apuntala con el dedito flamígero el adjetivo miserable. ¿Se dará cuenta algún día de que la autoridad moral que esgrime proviene de su incompetencia lectora? Eso. O sea, menosprecio sobre el otro. Pues claro. Menosprecio. Y además sin gallardía para decir lo que se piensa, pero bueno. Ya me sostengo sobre eso. ¿Cuál es el problema? Digo, ¿no? Pero, Alejandro, efectivamente, si esos señores consideran apropiado, abandonan al PRI, al PAN, que han sido sus aliados, y se van con el partido Movimiento Ciudadano. Ya hay, digamos, ciertos sectores académicos, o ciertos académicos, no sectores, hay ciertos académicos, ciertos personajes del ámbito también de la cultura, de la ciencia, que están migrando a MC. Se han vuelto consultores, asesores, paga bien MC. Entonces, pues hay que verlo como natural. Digamos que la nueva opción ante el populismo, pues la opción es un partido, para unos es buena ondita, que es MC, y los vamos a ver en una de esas enarbolando candidaturas, lo cual está muy bien también. Si se lanzan al ruedo, ya lo han hecho algunos por ejemplo, el Consejo Consultivo de MC, que encabeza Salomón Chertoriski-Goldenberg, pues tiene ese propósito de juntar al ámbito de la ciencia, de la cultura, de la empresa progresista, para que formen parte del proyecto Movimiento Ciudadano.
Y está muy bien, porque ojalá que haya candidatos que ya sean de MC y enriquezcan con toda su sapiencia el debate en la arena pública de México. Bueno, señor Delgado, vale mucho la pena lo que sucedió el día de hoy, por eso nos hemos extendido con el tema de lo que ha pasado con la respuesta que ha dado Movimiento Ciudadano. Pues vale la pena porque concluyo mi intervención sobre este asunto con el mismo señalamiento que hace Claudio X González cuando dice que él no ve cómo el PRI, el PAN y el PRD le vaya a alcanzar para ganarle a Morena en 2024, que se necesita de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues en realidad la sentencia la lanza el mismo Claudio X González cuando dice, pues no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar si Movimiento Ciudadano no se une. Y ahora Movimiento Ciudadano le ha dicho, pues ya dejen de ser indignos, hombre. Ya dejen de estarse arrastrando aquí en la puerta. Ya váyanse a hacer lo suyo, a terminar de hundir su Titanic. Eso es lo que le dice, palabras más, palabras menos, Dante Delgado. Tal cual, tal cual. Todavía, luego, como lo hemos... Sí, todavía falta agüita que corra bajo los puentes, como dice el lugar común. Así es. Y luego ya el endurecimiento, hasta vale la pena recuperar. Tenemos el audio de aquel audio de Claudio X González, donde pues, sí, amenaza Movimiento Ciudadano, y luego ya el audio agrio de Marco Cortés, donde dice, van a ser el Judas de la oposición. Y yo creo que vale la pena dejarlo como constancia, porque esa es la ruta de la descomposición en esa relación. Vamos a escucharlos y volvemos. Nosotros le hemos pedido a Movimiento Ciudadano, porque ellos decidieron no ir en la alianza en el 21. Bueno, correcto. Como ciudadanos, los partidos pues se distanciaron, porque querían que Movimiento Ciudadano fuera, y compitieron, y como están compitiendo, ahora José Luis en la elección del 22, en 6 estados. Nosotros como ciudadanos hubiéramos deseado que ya en el 22 fueran juntos. Ahora vienen 2 en el 23 y luego la del 24. De alguna manera vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano, donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero. Entonces, ¿de qué depende de que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas, pero una fundamental que está en nuestro control, José Luis, es presionarlos seriamente a que lo consideren. Seriamente. Que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Si ellos saben que sentados con PAN, PRI, PRD se levantan y nadie va a decir nada, pues entonces, si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría, en el momento que les gustaría, etcétera, pues se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si en cambio ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar 2 o 3 o 4 veces antes de levantarse de la mesa. ¿De quién depende eso? Depende de nosotros. Depende de confío en México, si están de acuerdo con esta idea. De nosotros depende. Ayer que mencioné esto de la unidad en un foro de mujeres, se dio un aplauso espontáneo, no a mí, a la idea de la unidad. El presidente nos lo está diciendo con sus palabras y sus acciones todos los días. Él nos quiere dividir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que unir. Él ya la vio. Él ya vio que la unidad puede dar al traste con la cuarta regresión. Morena y el partido de MC tienen la misma raíz, tienen el mismo estilo autoritario.
y casi el mismo logotipo, solo con color distinto. Básicamente es lo mismo. Por eso hoy queremos denunciar a Samuel García por la compra, coacción e intimidación que está ejecutando desde el gobierno para comprar voluntades con dinero público, para comprar diputados y alcaldes con dinero público, alcaldes y diputados que no ganaron con votos. El mensaje es que mientras este partido de MC no nos demuestre lo contrario con hechos, poniendo por delante el bien superior de la nación, dejando de amedrentar, de perseguir a los opositores y sumándose claramente en la coalición Va por México, que sí tuvo triunfos en la pasada elección, a pesar de todos los excesos y de todas las violaciones a la ley por el presidente, secretario de Estado, uso de recursos públicos. Nosotros sí tuvimos triunfos. Y si no nos demuestran con hechos, el partido de MC va a pasar a la historia como el Judas de la oposición, como el aliado estratégico de Morena para dividir a la oposición, intentando engañar, diciendo que no los quieren, cuando con sus decisiones demuestran el acuerdo que tienen con el presidente López Obrador.